En un pequeño y apartado pueblo, abrazado por un denso bosque, circulaban historias sobre una presencia misteriosa que vivía entre los árboles. Los aldeanos susurraban sobre el susurro del bosque, un fenómeno que nadie había visto claramente, pero que todos habían sentido. Se decía que aquellos que se adentraban demasiado en el bosque no volvían jamás, y que los susurros en la oscuridad eran los últimos vestigios de quienes habían desaparecido. Clara, una joven curiosa y aventurera, había crecido con estas leyendas como una especie de fábula local. Fascinada por las historias que su abuela le contaba, decidió que tenía que descubrir la verdad detrás de los susurros del bosque. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Clara se preparó para su expedición nocturna. Armó una mochila con lo esencial, una linterna, un cuaderno de notas y una brújula. Esa noche, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y la luna llena apenas asomaba, se adentró en el bosque. Los primeros pasos de Clara fueron tranquilos, el crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Sin embargo, a medida que se adentraba más, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían más altos, y las sombras se movían con una vida propia. Los susurros, que al principio eran apenas audibles, empezaron a tomar forma. Eran murmullos indistintos que parecían girar a su alrededor, susurrándole palabras en un lenguaje antiguo y desconocido. Clara, sin embargo, no se dejó intimidar. Seguirá adelante, guiada por una mezcla de valentía y curiosidad. Los susurros parecían llamarla hacia una dirección específica, una especie de guía etérea en la oscuridad. Mientras caminaba, los murmullos se volvían más claros, más coherentes. Empezaron a formar palabras que le decían, sigue, más allá, el tiempo se acerca. Después de horas de caminar, Clara llegó a un claro en el bosque, un lugar donde la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un halo misterioso. En el centro del claro, se alzaba un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Los susurros cesaron abruptamente cuando Clara llegó al altar. Se detuvo, respirando profundamente, y examinó el altar con atención. El altar estaba decorado con símbolos extraños y antiguos, grabados en la piedra. Había una sensación palpable de que este lugar había sido testigo de ceremonias y rituales hace mucho tiempo. Clara se acercó al altar, sintiendo un impulso inexplicable de tocarlo. Al colocar sus manos sobre los símbolos, un suave resplandor comenzó a emanar de la piedra. La luz se expandió, envolviendo el claro en un brillo cálido y acogedor. De repente, el bosque a su alrededor parecía cobrar vida de una manera diferente. Las sombras se desvanecieron, y el susurro que había estado rodeándola ahora era un canto armonioso que llenaba el aire. Clara sintió una paz profunda, como si el bosque la hubiera aceptado y bendecido. La sensación de inquietud y temor que había sentido antes se desvaneció por completo. A la mañana siguiente, Clara regresó al pueblo con el corazón ligero y el espíritu elevado. La experiencia había sido transformadora, y los aldeanos notaron un cambio en su actitud. Aunque nunca les reveló todos los detalles de lo que había visto, les habló del alivio y la paz que había encontrado en el bosque. La historia del susurro del bosque siguió siendo un misterio para los demás, pero Clara sabía que había sido testigo de algo realmente especial. Las noches en el bosque ya no eran temidas como antes, y el susurro del bosque se convirtió en una leyenda menos aterradora, transformada por la valentía de una joven que había decidido enfrentar sus temores. La historia de Clara se convirtió en una nueva capa del misterio, un recordatorio de que, a veces, los susurros en la oscuridad pueden llevarte a descubrir la luz. Gracias por acompañarme en Cuentos de Barelia. Si te intrigaron nuestras historias, sígueme para no perderte ninguna aventura. Nos vemos en el próximo misterio.